Vamos a compartir primero la pantalla que contiene este documento PDF. Aquí. Entonces, miramos nuestro apunte de clase para explicarle cómo también funciona. Un apunte y esta pantalla se va y compartimos esta pantalla. Acá tenemos entonces al inicio para comenzar a ver los contenidos del curso, que se denomina cálculo integral, el primer apunte de clases. Apunte de clase 1 dice preliminar. Nombre, semestre. Preliminar en el sentido de que si es necesario hacer algunas correcciones para que se entienda mejor, introducir algún ejemplo adicional, etcétera, yo lo puedo ir haciendo. Estos apuntes de clase ya están puestos en el RECO, pero claro, en ese sentido podrían cambiar, entre cambios probablemente menores, pero pueden haber cambios. En ese sentido no es recomendable que si alguien quiere imprimirlo, ¿no? Imprimirlo en la primera versión, sino que esperar un poco hasta que haya pasado por lo menos el tiempo de la clase o a la semana siguiente, para dar la posibilidad de que yo repare algo, desde algún, algún error de tipografía o se le agreguen ya más explicaciones, que puede ser lo más común. Entonces, en nuestras clases vamos a analizar los contenidos respaldados por estos apuntes que yo he hecho. Ahora, los apuntes son, no se extienden mucho en las explicaciones, ¿no? Porque estos son especies de, o sea, técnicamente es como PowerPoint, aunque yo no lo hago con el programa PowerPoint. Pero claro, como son diapositivas, por llamarlas en su sentido más general, hay que hacerlo de tal forma que quepa algún contenido lo más redondo posible en cada una de las páginas de esta diapositiva. Entonces, a veces uno puede echar de menos un poco más de explicación, un poco más de extensión de los conceptos. Va de esta manera el desarrollo del apunte. Pero está lo básico de los conceptos y que a nosotros nos permite trabajar. O sea, ustedes pueden tomar apuntes adicionales si tienen un cuaderno a mano, en fin, o revisar después las grabaciones de la clase. Ahora, lo que yo hago también es, la mayor parte de las clases las hago en una pizarra. Y eso también se lo voy a indicar ahora. Acá tenemos, es una pizarra pequeña, digamos, por las condiciones que uno trabaja. No sé si ahí ustedes ven bien la pizarra. Díganme, por favor. Yo aquí en el ángulo superior izquierdo he puesto más de 20 y 31. O sea, si pueden leer bien eso, me lo dicen, por favor. Sí, profe, Si no se ve, se ve bien. Ya, se ve bien, gracias. Porque si no hay que... Este es un aparato que yo tengo aquí, una escalera, digamos, con una plataforma y ahí pongo el computador, en fin. Lo tengo que mover. Es muy básico todo, pero me permite trabajar en una pizarra, cosa que
que emula lo que sería una sala de clase. Pero me parece mejor que dar las explicaciones simplemente aquí mirando y releyendo los apuntes. Pero lo vamos a tener en cuenta, por supuesto, y lo que yo explico es exactamente lo que aquí se lee. Ahora, los lápices, lamentablemente, aún no he podido ir a comprar algunos lápices. La mayoría de ellos van a ser rojos y verdes, ¿no? Los que voy a usar por lo menos este primer día. Ya después me voy a conseguir lápices negros, que son los que se destacan mejor en una pizarra. Aquí me voy a equipar con mi bolsa de lápices para ir trabajando. Bien. Entonces, nuestro primer tema es integral. Que es un concepto matemático que está muy asociado finalmente a un símbolo. Esta es quizá una de las ventajas de las matemáticas también, que la simbología tiene mucho sentido y después uno se ubica en el campo de las matemáticas mirándolo. El símbolo integral es este. Ustedes lo habrán visto tantas veces, digamos, en los textos. ¿Ya? Es como una especie de S que está deformada. Y tiene sentido que sea S porque dentro del concepto de integral está escrito la idea de suma. S suma. Pero no la suma tradicional, digamos, ¿cierto? Sino que es una suma pensada en el límite. Y en ese sentido, entonces, la S se transforma en esa S más psicodélica. Ese es el símbolo integral. Ahora, ¿cómo nos aproximamos a la idea de integral? Acá usamos, entonces, un problema. Vamos a hacer un problema. El problema que motiva la forma como definir integral es el siguiente. Calcular el área de una figura como la siguiente. Aquí tenemos un sistema de coordenadas, aquí una curva, ¿ya? El gráfico de una función f entre los puntos A y B. Entonces, el área a considerar es lo que se llama área bajo la curva. Área bajo la curva. No sé si la letra es muy pequeña. Si lo es, me dice, por favor. Profe, ¿Sí? cuando suba el video, Ajá. no sé si se va a enfocar el PowerPoint o la pizarra. Podría mejor eliminar el PowerPoint para que se enfoque en la pizarra. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí Entonces, me había pasado lo mismo, pero entre medio del video y el PowerPoint hay como ¿una ventana? una pestaña. Sí, hay como una pestaña entre medio de los dos para agrandar uno o achicar el otro. Ah, a ver, lo que vamos a hacer es simplemente bajar el PowerPoint. ¿De acuerdo? Sí, profe, ni un problema. Dejamos solamente la pizarra, por si acaso hay alguna dificultad. No hay problema.
Lo que yo voy a explicar está resumido en el PowerPoint. Aquí va a ser más explícito, por supuesto. Entonces, el problema es ese, calcular esta área. Bueno, esa área que se llama área bajo la curva es lo que yo he achurado allí. O sea, vamos a entender por área bajo la curva aquella que está, claro, bajo un trozo de curva. Bajo un trozo de curva. O es decir, está limitada por la curva, por la recta. Esa es una recta, ¿no es cierto? X igual A. Esta es otra recta. X igual B. X igual B. Y esa recta de acá, que es el eje X, es la recta Y igual 0. Esos son los límites de la figura que envuelve este concepto de área bajo la curva. Eso es lo que queremos determinar. Entonces, bueno, esto está muy bien porque son lados rectos. ¿Ya? Ahí podemos, si fuera la misma función f, un trozo de recta paralelo al eje X, bueno, sería un rectángulo. Y ahí, obviamente, que el área es fácil de determinar. Largo por ancho o largo por alto. Incluso si aquí la curva y igual f de x es un segmento de recta con inclinación, bueno, se forma esta especie de... bueno, no alcanza a ser un... Es un área que tiene al menos estos dos ángulos rectos y el otro lado inclinado. ¿Ya? Pero para esa figura también hay una fórmula que uno le puede calcular el área. Entonces, en casos muy especiales. O sea, en general nos interesa que esto sea una curva. Ahora, el trozo de curva queremos que sea continuo, ¿no? Queremos que sea un trozo de curva continuo, para que uno pueda identificar claramente el área bajo la curva. Y eso se hace por aproximación. Entonces, ¿cómo aproximamos esa área? Entonces, trabajamos con aproximación. Decimos lo siguiente, porque la idea de aproximar es decir, bueno, si yo tuviera, ¿ya? Para un trozo pequeño así, de curva, ¿no? Calcular esta área sería más o menos, o sea, aproximadamente igual al área, ¿cierto? Aquí lo vamos a hacer acá. Supongamos que está acá la figura, repetida, al área que se pueden conseguir con este rectángulo. A ver si lo colocamos acá con otro color. ¿No es cierto? El área bajo la curva específica tiene una medida más o menos similar al área de ese rectángulo. O sea, un rectángulo con la misma base del área bajo la curva, prácticamente los mismos lados, pero ahora esta curva va a ser un trozo de recta. Entonces, obviamente que este cálculo es muy sencillo porque se formó aquí un rectángulo y eso pasa por la altura. Esa es la manera que vamos a trabajar con aproximación. Ahora, para que la aproximación no sea tan burda, porque aquí, claro, ¿cuál es el error de la aproximación? Y que si ustedes se fijan, en esta parte le falta un pedazo de curva y aquí le sobra un pedazo de curva. Entonces, para que
la aproximación sea más precisa, lo que hay que hacer es, entonces, lo que se llama una partición de este intervalo que es la base del área bajo la curva. O sea, tomar muchos puntos aquí y formar muchos subintervalos y con eso tener, aquí sí que yo creo que conviene, porque es un dibujo que es mejor tenerlo, a ver si, acá, tenerlo bien hecho, ¿cierto? Aquí está la figura, que es lo que vamos a explicar después en la pizarra. O sea, la aproximación la hacemos tomando una serie de rectángulos, que son esta especie de cintas, que están puestas acá en la figura. Y si uno calcula la suma de las áreas de todos estos rectángulos, desde el primero hasta el último, esa suma de las áreas de los rectángulos, que es muy fácil de obtener, es aproximadamente igual al área bajo la curva, salvo que nuevamente, por ejemplo, acá, bueno, le falta un pedacito, aquí le sobra un pedacito, le falta, le sobra, en fin. Todo eso se va a tener en consideración para determinar cuál es la diferencia o error de cálculo. Entonces, esa es la manera como vamos a tener aquí un dibujo que lo voy a repetir, para que me salga más o menos bien. Para explicar el procedimiento. Esto es muy sencillo. Entonces, tenemos nuestro sistema de coordenadas. Tenemos una curva que es igual a f de x. Bueno, eso corresponde a una función, ¿no? Una función que vamos a decir que está definida en el intervalo AB. O sea, esta función está definida en ese intervalo como dominio. El recorrido son números reales, que son los que se ven, sabemos, aquí en el eje Y, que son las proyecciones. Cuando uno toma un punto cualquiera en el dominio, ¿cierto? Aquí gráficamente traza una recta donde se corta en la curva. Este punto entonces se proyecta sobre el eje Y y eso da la imagen del punto considerado. Y también vamos a ver que la función sea continua, o sea que no hay interrupción en esa curva. Ya. Entonces comenzamos con lo que se llama una partición. Partición del intervalo AB. Partición del intervalo AB significa tomar puntos entre A y B. El primero acá le vamos a llamar X0. El segundo, X1. El tercero, X2. Por acá vamos a llegar a uno que se va a llamar X sub K, menos 1. Este que le sigue se va a llamar sub K. Y así seguimos hasta completar el último que le vamos a llamar X sub N. Esa es una partición. Una partición de un intervalo es tomar entonces este conjunto de puntos X0, que es el A, después el X1, siempre que, y uno lo deja anotado así, ¿no? Siempre que, bueno, el primer punto sea mayor que el primero, el tercero, que es el X2, mayor que el segundo, y así sucesivamente. Hasta tener aquí X, menor hay que colocarlo para que la notación bien expresada. Menor que XK, menor que A, hasta llegar al último que es
el xn, que es el b. ¿No? Esa es una partición. Ahora, la cantidad de puntos que uno escoja es n, digamos, cualquier cantidad de puntos. No necesariamente la longitud de estos intervalos tiene que ser igual. Ahora, para poder hacer aplicaciones, ¿no? Como cuando la función es continua, tiene muchas buenas propiedades. Entonces, para efecto de sacar el concepto de integral a la luz de este desarrollo, no va a ser necesario fijarnos en el largo de los subintervalos acá. No va a tener ningún efecto. Entonces, cuando se hacen cálculos, lo que se toman son intervalos a la misma distancia, o sea, puntos equidistantes. Puntos equidistantes. Es importante también. Y entonces, ¿cómo se procede? Bueno, tomemos este intermedio de acá, que es un subintervalo que va entre xk menos 1 y xk. Así. Ese es su intervalo. ¿Ya? Entonces, el área bajo la curva para este subintervalo, bueno, no lo voy a churar porque va a quedar todo muy rayado, pero se entiende. Este es una especie de techo, ¿no? Del subintervalo. Estos son los lados y esta es la base. Entonces, para aproximarlo, porque ya sabemos que la mejor aproximación en sentido de simpleza, ¿no? Es tomar un rectángulo. Entonces lo vamos a aproximar por un rectángulo. Y vamos a colocar aquí, en esta ubicación, la denominación de este punto como xk asterisco. Porque tiene que ver con las posiciones xk, ¿no? Si lo hubiésemos tomado en el primer subintervalo, le habríamos llamado x1 asterisco. Aquí x2 asterisco, etc. Entonces, este punto xk asterisco tiene una imagen que se ubica acá. ¿Cierto? Ahora, con este punto yo puedo formar un rectángulo, ¿ya? Y esa altura es la imagen del xk asterisco. ¿Cierto? De tal forma que este subrectángulo, porque puedo formar muchos rectángulos acá, ¿no? De la misma manera, tiene un área que es igual a la base que es, voy a borrar de acá esto último, para poder hacer aquí el dibujo. ¿Cierto? Voy a tomar ese rectángulo fuera. Entonces, ¿cuál es la dimensión de la base? Bueno, este punto es xk y este es xk menos 1. Luego la diferencia nos da esa longitud. Esto mide xk menos xk menos 1. La base. Y la altura es f de xk asterisco. Recuerden que acá yo lo tomé. ¿Cierto? Ahí. El punto xk asterisco. No importa dónde se ubique, ¿no? Solamente necesitamos que esté entre xk menos 1 y xk. Ya. Y esto tiene una área que, a propósito, esto se llama delta xk. Siempre esta diferencia en matemática, d de diferencia, bueno, se escribe con la letra griega delta. Entonces, esta área, subárea, es igual a base por altura. ¿Cierto?
Entonces sería, y lo vamos a colocar en este orden, para que se lea mejor. Ahí tenemos. Entonces, esta subárea, para ese rectángulo, está dado base por altura, base por altura. Eso es muy sencillo. Ahora, esto se puede hacer para cada subrectángulo. Si tenemos esa expresión para cada subrectángulo, entonces después las podemos sumar, todas esas áreas. A propósito, cualquier duda que tengan, me pueden interrumpir. En esta forma que yo uso de trabajo, no estoy viendo la pantalla del computador, por supuesto. Entonces, Profesor, yo tengo una duda. sí, si tiene una manito por ahí, yo no la voy a ver. Es mejor que me digan, así tal como me está haciéndolo tú. ¿Sí? Sí, profe, yo tengo una duda. Dime. La altura, ¿cómo se define? ¿Como f de qué? F de X cada asterisco. Porque, Ah, ya. claro, si tú tienes F de XK acá, cuando calcula la imagen de este punto, caes acá en la curva, porque ahí están las imágenes. O sea, la curva es igual a F de X. Entonces, esta línea segmentada verde mide F de X cada asterisco. Eso siempre va a ser así. Uno los X los tiene en el eje X, y las imágenes de todos estos X caen aquí en la curva. Y después se proyecta acá. Si tú lo proyectas, por ejemplo ahí, este es el F de X K asterisco. Esa es la altura. Y eso va a ser válido, entonces, si esta situación que hemos escrito para este subintervalo, lo hacemos para cualquier otro. Hasta llegar al último. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, iría el xn-1. El penúltimo punto. A ver, es xn-1 lo colocamos. El penúltimo punto. Ya. Entonces aquí ya podemos nuevamente mirar el gráfico que yo había incluido en los apuntes. Acá lo tenemos. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y lo que he explicado en la pizarra es lo que he puesto acá. Aquí le puse I en vez de K, bueno, es un contador, ¿no? Eso no importa, ¿no? Y el X sí, ¿Profe? sí, dime. ¿Por qué toma el valor de XY y no el de XY menos 1? Aquí en este gráfico que estoy mostrando. Sí, en el ejemplo. Bueno, aquí tiene la dificultad, no es excusa, ¿no? Pero hacer estos gráficos en este programa que yo uso es una cuestión bastante difícil, porque esto está hecho, no está copiado como un pegar de un gráfico a alguna parte. ¿Sí? Esto está hecho en el programa. Entonces, es bastante difícil poder aquí que todo coincida, ¿no? Porque aquí parece que este XY asterisco, que en la explicación en la pizarra, en vez de XY he puesto XK. Pero eso es cuestión de nombre, ¿no? Parece que estuviera justo al medio. Traté de colocarlo justo al medio porque de otra manera en dibujo se me echaba a perder mucho. Pero este XY asterisco uno lo toma en cualquier posición, entre el XY-1 y el XY. Ahí también el XY-1 es muy grandote, debe haber sido un Y-1 más chiquitito, pero bueno, todas esas dificultades son del programa. Pero tú para cada subintervalo eliges acá, eliges un punto. Y ese punto le llama el asterisco referido, entonces, al punto inicial y final
del subintervalo. Es decir, mira, acá, miremos el de la pizarra mejor. Acá, para cada subintervalo se elige un punto, este punto verde, para todos ellos. Se calcula su imagen, esa es la altura, simple, va a ser la altura de este subrectángulo, que es como una cinta, ¿no? Y esa área va a ser base por altura. O sea, este es el área verde. Ah, sí. El área verde. Ahora, esto se hace para todos los subintervalos. Ahí se vería la figura que yo le he proyectado. No sé si queda claro con la explicación o algo más específico que quieres que te... Profe, ¿Sí? Dime. entonces para calcular la base del nuevo rectángulo se deben restar los 2 puntos que tiene, dando obviamente el valor positivo. Ah, claro, mira, si recuerden ustedes que esto es muy sencillo. A ver, si tú tienes un eje X, llamamos, ¿no? Y aquí tiene el punto 7 y aquí el punto 9. ¿De acuerdo? Entonces, tú dices, esta distancia es 7 y esta distancia es 9. ¿Cuánto mide esto? 9 menos 7. Y por eso que las bases están calculadas de esa manera, como una diferencia. Recuerden, todas estas cosas siempre se hacen en sistemas de coordenadas. Todo se hace aquí en cálculo en sistema de coordenadas. Entonces, es por eso que sale tan sencillo calcular los largos de los intervalos. O sea, este primer intervalo mide x1 menos x0. Este segundo intervalo mide x2 menos x1. Este último intervalo mide xn menos xn menos 1. Y la explicación está puesta ahí en términos de números sencillos. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Ya está. Bien. Ahora, entonces supongamos que tenemos todo esto repetido en cada subintervalo. Bueno, no lo coloco aquí porque el dibujo se hace muy complejo. Y la intención fue hacerlo allí en el apunte, más o menos se veía lo que sucedía. Ahora, ustedes pueden mirar un libro, esto está en todos los libros, digamos. Y ahí es probable que tengan un dibujo mucho más limpio, digamos, que el que yo voy a poder hacer aquí en la pizarra. Pero la idea sigue siendo válida. Entonces, lo que vamos a formar con estos rectángulos de acá es la suma de todos ellos. O sea, todos estos rectángulos verdes puestos acá los vamos a sumar. Y eso se llama suma de Riemann. Suma de Riemann. Voy a tener que borrar. Suma de Riemann. Entonces, con las áreas de los rectángulos, formamos la suma de Riemann. Entonces, a ver, aquí voy a mirar cuál es el índice que usé en el apunte para no cambiarlo, porque ya me di cuenta que recién cambié el K por el I. Pero en el apunte, a ver, voy a ver acá cómo lo coloqué. Así. Le llamé, bueno, primero la suma de Riemann
R. Una R así caligráfica más bonita que la R, ¿no? No sale tan bonita. Y hay N rectángulos, ¿no? Entonces R sub N. Eso va a ser igual a el primer punto con su imagen por el largo de la base del subintervalo. Y el primero entonces delta x1. Después el segundo es fx2 por el delta x2. Y así seguimos hasta llegar al fxk. Y este lo voy a colocar asterisquitos aquí. Asterisquitos. Asteriscos. Este era delta xk. Y seguimos hasta tener el último que es fxn asterisco por delta xn. O sea, eso significa entonces que es el valor de la suma de todos estos rectángulos que yo estoy colocando acá. Recuerden. Voy a hacer unos poquitos, digamos. Aquí sería S, el primero, quizás S el segundo, y quizás S el tercero, digamos. Si fueran tres nomás. Se la suma de arriba. Y eso entonces aproxima el área bajo la curva. Esto entonces aproxima el valor del área bajo la curva. Y después le vamos a llamar la integral. Bajo la curva. Muy bien. Ya. Ahora, uno después tiene que hacer un ejercicio de proyección mental, de alguna forma, ¿no? Para darse cuenta de lo siguiente. Cosa que ustedes ya pueden comenzar a realizar. Que si estos rectángulos que se han escogido acá, por ejemplo, en este caso, donde esto, digamos, aquí está el punto asterisco, ¿no? Y ese rectángulo. Que si esto se hace muy pequeño, se hace pequeño, o sea, el largo de su intervalo se hace pequeño, entonces lo que aquí uno ve que le falta y que le sobra, que sería esa pequeña área, o esta de acá, aquí le falta, aquí le sobra. Bueno, cuando este es muy pequeño, es casi infinitesimal, entonces aquí lo que le sobra y que le falta va a ser casi imperceptible en el dibujo, y en el cálculo va a aportar casi nada. Cuando uno habla en matemáticas de cantidades infinitesimales, quiere decir que son cantidades muy pequeñas, esas cantidades en el límite. Entonces, es fácil darse cuenta que si se reduce aquí la base de este rectángulo, entonces esto casi coincide el área del rectángulo con el área bajo la curva. Casi coincide. Entonces, uno lo piensa, esto es cada vez más pequeño, más pequeño para todos los subintervalos. Finalmente, en términos así visuales, si uno esto lo achica tanto, estos rectángulos van a aparecer casi rectas acá. Casi rectas. O sea, esto va a estar, por decirlo así, comillas, lleno de rectas. Bueno, y el área de las, en comillas también,
suma de las áreas de esas rectas va a ser casi exactamente el área bajo la curva. Profe, ¿Sí? ¿en qué caso algunos rectángulos tienen base más pequeña y más grande que vayan variando así? Claro. Tú puedes partir aquí. De hecho, el dibujo mismo, ya al hacer un dibujo, estos segmentos tienen un largo distinto. ¿Cierto? Ya, de hecho. En general tiene que ser así. Ahora, yo decía recién que para efectos después de hacer un cálculo, cuando hagamos un ejercicio de encontrar lo que va a ser una integral, mediante este método, claro, para facilitar la vida, uno hace que todos los intervalos sean del mismo largo, para hacer las cosas más simples. Pero para explicar esto, no tiene por qué ser del mismo largo. Lo que sí interesa es que la partición, entonces, porque aquí, borrar de nuevo, recuerden que la partición, que es la manera P, la voy a llamar, como uno eligió estos puntitos, después eligió X1, después eligió X2, después eligió XK, XK o menos 1 le coloqué aquí, y este XK más 1. XK viene después, puntito, hasta llegar al XL. Entonces, uno lo que aquí plantea es lo que se llama la medida de la partición. La medida de P. ¿Ya? La medida de P, que se nota de esta manera usualmente, la medida de P, que va a ser igual a la medida del máximo, el máximo, de los largos de los intervalos XK menos XK menos 1. Recuerden que ese era el largo, ¿no? El máximo. Y el K variando entre, bueno, 0 y N. El máximo. O sea, cuando nosotros pensemos en el proceso de ir completando aquí cada vez más puntos en los subintervalos, no importa que hayamos comenzado con uno grande, después uno chico, uno más grande, otro más chiquitito, etc. Lo que hagamos. Aquí probablemente este es el más grande, entre A y B, ¿no? Esto siempre está entre A y B. Este es el más grande. Entonces, ese da la medida. El más grande da la medida que se llama de la partición. Entonces, lo que vamos a esperar nosotros después es que la partición sea hecha con una cantidad infinita de puntos. Bueno, y si es hecha con una cantidad infinita de puntos, naturalmente que esto va a tener que aceptar muchos más puntos entre medio. O sea, todos se van a hacer muy pequeños. Todos se van a hacer infinitesimales. ¿Ah? Esa es la idea. O sea, cada vez tomar más puntos de la partición. O decir que el máximo de la medida de la partición tiende a 0. Para poder entonces hacer que todos los rectángulos aquí tengan una base muy pequeñita. Pero se puede partir con intervalos con distinta longitud, ¿no? Eso no es ningún problema. Ya. Entonces, con todo esto en mente, y ya podemos definimos ahora la integral definida, ¿no?
que se va a anotar así, la integral, con ese símbolo que ya hemos hecho mención, la integral, entre los puntos inicial y final del intervalo, de la función que estamos usando para integrar, y aquí se le coloca un dx, que va a tener un sentido después para decir que y también los programas sí hay que especificarlo, ¿no? Porque hay otro tipo de integrales más adelante, doble y triple, entonces es necesario decir aquí que estamos realizando una integración respecto de la variable x. Ese es un primer sentido que podemos dar esa notación. Entonces, ¿cómo queda definida esa integral entre a y b de la función fx de x? Tomando el límite. Tomando el límite, cuando la medida de esta partición tiende a 0. O sea, en la partición entre a y b, de alguna manera ahora hay infinitos puntos. Hay infinitos puntos. Y el límite, y toda esta Rn que tengo aquí arriba, ¿no? Entonces lo voy a colocar con un símbolo de sumatoria, porque es la suma de estos, estos fxk asterisco, ¿cierto? Por delta xk y k variando desde 1 hasta n. Ya. Eso sería entonces la expresión matemática, simbólica, de lo que hemos explicado como área bajo la curva. Entonces, volvemos a repetir aquí un poquito el asunto. Se trata de una función que está definida entre dos puntos, entre A y B. Yo quiero determinar el área bajo la curva. Entonces lo hago por aproximación, como la suma de muchos rectángulos acá. Muchos rectángulos, ¿no? Como ven en el dibujo ahí del apunte. La suma de las áreas de los rectángulos está reflejada acá, en esta sumatoria. Suma, y estas son áreas de rectángulo. Áreas de rectángulo, ¿no? Sumar. Entonces, cuando estos rectángulos sean cada vez más delgaditos, lo que sobre y lo que falta aquí, comparando las áreas de los rectángulos con ese techo plano, rectángulo, con esa figura que tiene los mismos lados, la misma base, pero el techo ahora inclinado porque una parte de la función va a ser cada vez mínima. La idea es, entre más puntos uno cubra aquí con la partición, infinitos puntos, estos van a ser demasiado delgados y esto que sobre y que falta va a ser irrelevante. Entonces en el infinito, cuando metamos infinitos puntos en la partición, ya la diferencia entre el área que viene dada por esta suma, área suma de rectángulos, y el área bajo la curva van a coincidir. Esa es la manera entonces cómo se define la integral a partir de esta idea. ¿Ya? La forma no es tan complicada de poder establecer, ¿no? La definición de esta manera. Ahora, claro, la complicación es que cuando uno le explican algo en términos de límites, sabemos que el límite en matemáticas es algo bastante difícil de encontrar, de determinar, de resolver.
Entonces lo que viene a continuación, más adelante, en los próximos apuntes, en las próximas clases, es ver cómo, mediante otros métodos matemáticos, para hacer el cálculo de una integral, no pasamos por el cálculo del límite. No se pasa por el cálculo del límite, ¿no? Sino que se hace directamente. Y ahí lo interesante es que ese cálculo de integrales se basa en el conocimiento que tenemos de las derivadas, ¿no? O sea, todo esto va a desembocar después a que el proceso de integración, ¿ya?, va a ser un proceso inverso a la derivación, ¿ya? Bueno, proceso inverso significa que son especies de funciones inversas, ¿no? Aquí en matemática después la vamos a llamar y van a entender ustedes claramente la diferencia. En vez de función inversa se van a llamar operadores inversos. Porque la derivada es algo que actúa sobre funciones, o sea, es una función que actúa sobre funciones. Entonces en matemática eso se llama operador. Pero son inversos en el sentido que si uno tiene una función, la deriva, obtiene un resultado. Y si la integra, vuelve a recuperar la función. Es como elevar al cuadrado y sacar raíces, ¿no? En general, uno eleva un número al cuadrado, obtiene un resultado. Le saca raíz del resultado, recupera el número. Aquí también, para una función, si la deriva, tiene un resultado. Y si la integra, recupera la función. Más o menos, no exactamente igual, pero casi igual. O sea, la diferencia del casi es una cuestión que viene dada simplemente por una constante. O sea, son operaciones inversas casi en propiedad. Entonces, de esa manera, si uno conoce derivadas, va a saber integrar. Conoce la derivada de una función, va a poder conocer la integral de la función. Y eso va a facilitar todo porque no va a pasar por este límite. Pero de todas maneras, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo para que tengamos en cuenta y podamos reforzar la idea de integral. Voy a compartir de nuevo la pantalla. No, aún no, porque necesito tener el apunte. ¿Dónde lo dejé el apunte? Puede ser que, bueno, lo saco de acá de nuevo. A ver, en cálculo 2, apunte de clase, apunte 1, PDF. Ahí lo tengo. Entonces, ahora cerrando pantallas, puedo ya compartir pantalla. Entonces, ahí tenemos la pantalla compartida. Y vamos viendo lo que hemos hecho. Entonces, aquí en el apunte, hablamos de partición. Ahí está puesto. La suma de Riemann. Está especificado. El dibujo, ¿no?, que corresponde a estos rectángulos parados, ¿ya?, cuya suma es más o menos parecida al área bajo la curva. Entonces hablamos aquí de la norma de la partición, que es el largo del máximo de los subintervalos, y aquí pasamos entonces a definir la integral de Riemann como el límite. Entonces aquí yo he puesto una nota, dice como la partición tiende a 0, quiere decir que el número de puntos tiende a infinito.
y después he puesto aquí, en la práctica se toma una partición homogénea con su intervalo del mismo largo. No es lo que recién algunos de ustedes preguntaban. ¿Ya? Y el puntito, para no elegirlo entre medio, porque también eso es complicado, entonces se elige en el límite derecho de cada subintervalo. También se puede hacer en el izquierdo, ¿no? Pero, bueno, hay que ponerse de acuerdo. Entonces, en ese sentido, la integral va a estar dada de esta manera. ¿Mm? Y eso lo paso a explicar aquí, entonces, en la pizarra. Veamos. Dejar de compartir. ¿Dónde está mi flecha? Acá. Entonces ahora vemos, porque vamos a avanzar hasta llegar a explicar un ejemplo donde calculemos el límite, pero lo vamos a hacer bajo ciertas condiciones. Ahora, todo esto está avalado, no es que arbitrariamente uno diga, yo hago las cosas más fácil para que, bueno, pueda tener un ejemplo más sencillo o un cálculo que lo pueda realmente obtener, sino que está avalado por el hecho de que la función es continua, ¿no? Es una propiedad muy importante de tomar en cuenta. Entonces, esta nota ahora dice que vamos a tomar en este intervalo que va entre A y B una partición de puntos igualmente espaciados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el largo, que ya sabemos que es B menos A, y lo voy a partir por N. Entonces, aquí voy a tener el primer punto, que va a ser, recuerden que el A es el X0, ¿no? X0 más, bueno, una vez el largo, B menos A partido por N, ¿no? Llego hasta X0 y le sumo el largo del subintervalo. Todos los subintervalos miden lo mismo. El segundo sería X0 más 2 veces B menos A partido por N. Y así sigo. El tercero sería X0 más 3 veces partido por N. ¿No? Entonces, en esta suma de Riemann, que voy a tener yo, para definir la integral entre A y B, de fx de x, como recuerden el límite que hemos puesto. Ahora que la partición P tiende a cero es lo mismo que decir que el n tiende a infinito, como también lo observamos recién. Y acá entonces va a ir la suma con estas mismas letras de acá, índices, de k igual 1 hasta n teníamos, y después venía el f. Entonces el f va a dar el valor de la función en todos estos puntitos acá, en ese, ¿no? Y en la posición k sería entonces x0 también puede ser a, ¿no? Porque el x0 es a. O sea, dejémosle a más k veces b menos a partido por n. Por, entonces, el largo del subintervalo, ya había dicho que todos los intervalos tienen un largo, esto va a ser el delta xk, ¿no? El largo es b menos a partido por n. Entonces, aquí son sus intervalos igualmente espaciados. Bueno,
también se llama equidistante, ¿no? Equidistante. Entonces, esa es la manera como uno trabaja con la integral cuando quiere hacer un cálculo, porque esto simplifica mucho las cosas. Y con esta fórmula entonces vamos a hacer el ejemplo que a continuación desarrollamos, ¿no? El ejemplo está dado acá también en la... A ver, aquí lo que voy a hacer es, para no perderlo siempre, voy a dejarlo puesto, apunte de clase, el apunte 1, PDF, entonces archivo lo vamos a duplicar, y este archivo duplicado lo vamos a mover al escritorio, muy bien, y lo vamos a guardar en el escritorio, así, y lo voy a tener a mano. Aquí hay que lidiar con las pantallas muchas veces. Ahí tenemos. Entonces, nuestro apunte, que lo vamos a compartir. Vamos a mirar acá. El ejemplo. Acá está la última fórmula que le he dado. Porque en la práctica se toman una partición homogénea con sus intervalos de largo equidistantes. Y el punto que uno elige lo toma en el límite derecho. Entonces, está puesto aquí. Este es el X asterisco. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular esa integral. Es una integral bien sencilla, ¿no? La función aquí es la x cuadrada. Que no es tan fácil como la x, pero tampoco es tan difícil como la x cubo. Ya. Miremos cómo esto va funcionando. ¿Quiere que se lo explique acá o lo hacemos en la pizarra? ¿Qué le parece a usted? En la pizarra mejor. En la pizarra mejor. Claro, porque aquí existe la posibilidad, déjeme comprobar, antes uno podía, aquí. A ver, alguna vez se me perdió, pero parece que esta vez... Ah, sí, tengo la posibilidad de hacer dibujitos acá. Ya. Muy bien. Pero lo sacamos. Entonces, en la pizarra es mejor porque uno lo va haciendo paso a paso. Ejemplo. La integral de x cuadrado de x entre 1 y 3. Entre 1 y 3. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la función que está considerada aquí es x cuadrado. El dominio de la función es el intervalo que hay entre 1 y 3. Esto se llama límites de integración, ¿no? Bueno, no lo dejé puesto ahí en el apunte, porque si uno pone muchas cosas en el apunte, que es un asunto muy atiborrado, y como son términos muy sencillos y naturales, entonces al explicar uno los va aquí indicando. Límite de integración, o sea, la integral va entre 1 y 3, uno dice.
¿Qué significa eso? Bueno, la función x cuadrado es la parábola, ¿sí? Y igual a x cuadrado. Y entre 1 y 3, este es 1, este es 2, este es 3. Ups, se me escapó un poco del gráfico. Hay que hacerlo más, menos curvo aquí. Ya, ahí está. Ese es el área que queremos calcular. ¿No es cierto? El área abajo de la curva es igual a x cuadrado entre 1 y 3. Bueno, en realidad hay que sacarle este pedacito, ¿no? Se me ocurrió. Entre 1 y 3. Ahí está. Es el área achurada a calcular. Muy bien. Entonces tenemos este intervalo entre 1 y 3. ¿Ya? Entonces lo vamos a dividir en n subintervalos dividido en n subintervalos, cada uno de largo, entonces 3 menos 1 partido por n. Ahí lo dividimos en n. Es el largo del intervalo que es, bueno, 3 menos 1 es 2, partido por n. Ya. Es como un trozo de algo que se divide en n partes. Esa es la idea, ¿no? Entonces, acá, que ustedes vayan viendo, quizá un poquito aquí más extenso. Los primeros puntos los voy a colocar. Este sería el 1. Este sería 1 más 2 partido por n. Este sería 1 más 2 veces 2 partido por n. Este 1 más 3 veces 2 partido por n, etcétera, ¿no? ¿Les queda claro? Esto es siempre 2 partido por n. Esto es 2 partido por n. 2, disculpe. Acá. 2 partido por n, porque lo que mide este. Este también mide 2 partido por n, y así sucesivamente. Todos del mismo largo. Ya. Entonces nuestra integral, voy a comenzar a escribirla acá arriba. Para que ojalá todo el cálculo quede en una sola pizarra. La integral entre 1 y 3 va a ser igual al límite. N tiende a infinito. De la suma, vamos a colocar aquí la fórmula, decía f de, bueno, aquí estamos eligiendo, recuerden ustedes, el x asterisco. El famoso x asterisco. Dijimos que como convención lo íbamos a tomar como el punto final de cada subintervalo, el que está a la derecha. Entonces acá va a ser 1 más k veces el 2 partido por n. Porque por aquí va a estar ese punto genérico. Por el largo del intervalo, ese es el delta x, ¿no? Es el delta x de la fórmula. Por 2 partido por n. Ahí tenemos. Y la suma, bueno, va de k igual 1 hasta n. Profe, ¿Sí? ¿por qué era el 2 partido por n del final? Ah,
Porque, mira, si tú tienes, suponte que es una varilla, una madera, un palo, y lo quieres dividir en 4 partes. ¿Cuál es la medida de cada una de las partes? Bueno, lo que mide todo esto es 3 menos 1. Recuerda que siempre aquí en matemática hay que partir en un eje, ¿no? Colocando las figuras. Si una figura es lineal, un eje. Si una figura plana es un sistema XY. Pero aquí es una figura plana. Entonces, esto va del 1 al 3. ¿Cuánto mide esto? Mide 2. La longitud del intervalo es 2. Esa es la longitud del intervalo. Y yo lo quiero dividir en n partes. Yo lo divido por n. Sí, la longitud entonces es 2. Ya sabemos. 3 menos 1, 2. Si lo quieren dividir en 2 partes, lo divido por 2. Si lo quiero dividir en 3 partes, lo divido por 3. Si lo quiero dividir en n, lo divido por n. Esa es la razón. Es por eso que cada delta x vale 2 partido por n. Y esto se va formando. Este número le sumamos 2 partido por n y llegamos acá. Otra vez le sumamos 2 partido por n, o sea, 2 veces partido por n, 2 veces 2 partido por n, y llegamos acá. Para alcanzar este punto, le sumamos otra vez 2 partido por n a este. Bueno, quedan 1 más 3 veces 2 partido por n. ¿Se entiende? Sí, profe. Más o menos. Bien. Ese es el 2 partido por n. Recuerden, es el delta x que aparecía en la fórmula original. Si esto va entre, por ejemplo, si este intervalo va entre 0 y 10, sería entonces 10 partido por n. Si va entre 5 y 15, 15 menos 5, 10 partido por n. ¿Ah? Muy bien. Ahora, bueno, hay que interpretar lo que esto significa en términos de la función. Recuerden que la función aquí es la función f de x es x cuadrado. Entonces, aquí ya podemos colocar límite cuando n tiende a infinito de la suma, ahí bueno, está n, de 1 más k veces 2 partido por n al cuadrado por 2 partido por n. ¿Ya? Profe, entonces, mientras más grande es B, más exacta es el área, ¿no? Mientras más grande es el n, claro. O más chico el delta x. Perfecto. Siempre recuerden esto. Siempre recuerden esto. Esa es la figura, digamos. Entonces uno va aquí colocándole rectángulos. Muchos. Entonces, bueno, para el primer rectángulo uno ve aquí, si yo elijo este punto, ese va a ser el rectángulo. Te fijas aquí se pasó un poquito. El área del rectángulo es mayor que el área bajo la curva. Porque, con rojo, porque le sobró un pedacito. Le sobró esa pequeña área roja, ¿se fijan? Y eso se puede hacer para cualquier caso. Pero si este es muy delgadito, usted ya se imagina que esa parte roja disminuye. Entonces aquí yo vuelvo a dividir. Eso significa agrandar la partición. Vuelvo a dividir. Y esa parte roja ya no va a existir. Y eso no va a existir cuando el número de elementos de la partición, el n, tiende a infinito. Es por eso que se toma aquí el límite de n infinito en la fórmula. ¿Mm? Esa es la idea.
quizás en otro contexto también lo entiendan mejor, miren. A ver, si ustedes tienen un círculo, y aquí consideran un polígono inscrito de 4 lados. Sería más o menos este. ¿Ya? Entonces, el área encerrada por el círculo es bastante más grande que el área de ese rectángulo que se forma, ¿no? Incluso lo podemos pensar así. Que la suma de esos 4 triángulos. ¿No? Pero si ahora nosotros tomamos en vez de estos cuatro triángulos, más triángulos, unos 8, a ver, una cosa así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La suma de las áreas de todos estos triángulos ya ahora se parece mucho al área encerrada por el círculo, porque aquí, fíjense, lo que le faltaba era bastante perceptible, todo esto rojo, pero ahora esto rojo aquí se va achicando. Entonces, si ustedes meten más triángulos acá, la parte roja va a ser cada vez más insignificante. Y si meten infinitos triángulos, ya la idea es que esto está lleno de rectas, ¿sí, no? Está lleno de rectas. Entonces, esa parte roja ya no va a existir. Esa es la misma idea que subyace aquí en la definición del integral. ¿Les queda claro este ejemplo? Sí, profe. ¿Qué es como se calcula, digamos, en forma aproximada el área de un círculo? Esta idea, digamos, tan básica, recuerden ustedes que ya venía de los tiempos inmemoriales. Los griegos ya manejaban todo este tipo de cosas. Lo que sucede es que para ellos la formalización del concepto de límite que ahora nosotros usamos ya es de como el siglo XVII. Pero la idea de cómo se van formando estas áreas mediante aproximaciones ya las tenían. Esto viene desde la antigüedad. Ya. Bien. Entonces, hemos llegado hasta este punto y ahora tenemos que allí desarrollar el cuadrado de binomio. El límite n tiende a infinito, entonces, de la suma de k igual 1 hasta n, de 1 más el doble producto, 4 partido por n cuadrado, por k cuadrado, no, el doble producto, estoy colgando ahí el cuadrado al segundo, hagámoslo en orden, sería 4 k partido por n, ¿no es cierto? Y ahora coloco el 4 otra vez porque el cuadrado al segundo, k cuadrado partido por n cuadrado. Y aquí aún está puesto el 2 partido por n. Ya. Bueno, otro paso más va a ser límite n tiende a infinito, suma k igual 1 hasta n, multiplicar, ¿no? El 2 partido por n por el primer, por el segundo y por el tercer sumado. Y vamos allí también aprovechando porque la pizarra se nos está
achicando mucho. Vamos a separar en la suma. Vamos a separar en 3 sumas, ¿no? Entonces, vamos a tener primero una suma 1, 2 partido por n, 2 partido por n. La segunda suma va a ser 4 por 2. Serían 8. Más 8. K partido por n cuadrado. Ahí voy a colocar la suma también, dije, ¿no? Entonces coloco aquí la suma. K igual a 1 partido por, de K igual 1 hasta n. Entonces esto me dio 8K partido por n cuadrado. Y la última también es 8. 8 por 2, entonces 8. K cuadrado partido por n cubo. K igual 1 hasta n, ¿no? Hemos multiplicado 2 partido por n por cada término. Y aquí hay una cosa que me no. 2 partido por n, todo bien. 2 partido por n, el doble producto. Está bien. Y ya. Ahora, vamos a tener que borrar hacia arriba. Vamos a borrar esa línea primero, para que nos vaya quedando constancia de lo que estamos haciendo. El límite cuando n tiende a infinito, entonces, ¿de qué? Acá la sumatoria recorre el K. O sea, cuando tengamos un n aquí, lo podemos sacar y lo que es número también fuera de la sumatoria. O sea, en la primera sumatoria tendríamos 2 partido por n, la suma de K igual 1 hasta n del 1, porque hemos sacado desde la sumatoria el factor común 2 partido por n, porque no depende de K. La sumatoria recorre el K. Aquí sería 8 partido por n cuadrado, la suma de K igual 1 hasta n de K. ¿Cierto? K solamente es una variable dentro de esta sumatoria. El n cuadrado no lo es, porque aquí vamos desde K, es el índice de variación, hasta n. Más, y que sería 8 partido por n cubo, ¿cierto? Suma de K igual 1 hasta n del K cuadrado. Ya. Ahora, aquí hay que recordar algo que lo pueden haber visto ustedes el año pasado, ¿no? Vamos a marcar. Se trata de esa suma y de esa suma. Bueno, esta también la vamos a calcular.
acá. La primera de ellas es bastante simple, porque es esta suma da n, porque es sumar 1 n veces, da n. O sea, 2 partido por n por n. ¿Ya? Aquí tendríamos 8 sobre n cuadrado, y la suma de k es, si ustedes recuerdan, n por n más 1 partido por 2. N por n más 1 partido por 2. ¿Ya? Y esto tendría que ser entonces 8 sobre n cubo. Y la suma de los cuadrados de los números era, esto es una fórmula también, n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6. Todo lo que está allí resaltado en rojo son aprendizajes que vienen desde el álgebra. Ya está. Entonces, esto sería igual a... Bueno, este es un 2 simplemente, y el límite es 2. Aquí podemos eliminar n con n. El límite de 2, que es 2. Acá vamos a tener 8 dividido por 2 es 4, ¿cierto? Ese 4 va a estar aquí. ¿Y cuánto es el límite de n por n más 1 partido por n cuadrado? Bueno, si n es muy grande, n más 1 es como n. Profe, ¿Sí? Dime. ¿por qué es n paréntesis n más 1 partido en 2? Ah, esto viene del álgebra, o sea, del curso de álgebra. Tienen que haberlo visto. Cuando dice la suma de 1 más 2 más 3 más n es igual a n por n más 1 partido por 2. ¿Recuerdan eso? Ah, sí, profe, ya. Ya. Gracias. Y la suma de los cuadrados era 1 más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más n cuadrado era n por n más 1 por 2n más 2 partido por 6. Esas eran fórmulas del álgebra. Eso es lo que estamos usando acá. Gracias, profe. ¿Cómo no? Volviendo aquí, entonces, esto es muy sencillo porque no, hay que tomarlo con las n, digamos. Lo repito, n por n más 1 partido por 2. Por n cuadrado. No por 2, por n cuadrado. N por n más 1 partido por n cuadrado. ¿Cuánto es el límite? Bueno, lo pueden aplicar al hospital o lo que sea, ¿no? Pero aquí es más simple decirlo. Si n es muy grande, n más 1 es lo mismo que n. O sea, aquí queda n por n partido por n cuadrado. O sea, es 1. Ese límite es 1. O sea, sería el 8 con el 2 queda un 4 y por 1 es 1. Ya. Ahora, el 8 con el 6. El 8 con el 6 es 4 tercios. 4 tercios, ¿cierto? Y veamos ahora los n's. Este es n por n más 1. 2n más 1 partido por 6. Entonces, si n es muy grande, bueno, n es n. N más 1 es como n. Y 2n más 1 es como 2n. Partido por... Disculpe que le haya puesto c aquí. Tengo que colocarle el n cubo. Partido por n cubo. Bueno, y el numerador es 2n cubo partido por n cubo. Son 2. Por 2.
por 2. Eh. Dime. Porque en vez de 6 es n cubo. No, disculpa, es que, mira, el 8 con el 6 se transformaron aquí en este 4 tercios. Ah, ya entendí, lo reemplazo. Y los n quedaron acá. Sí, es que yo puse 6 ahí, ya lo había usado, ya lo tenía considerado antes. Y eso entonces, bueno, 2 pues. Tiende a ser 2. Aquí está el 2. Entonces toda esta cuenta, ¿cuánto da? 2 más 4 más 8 tercios. Y eso, tercios aquí, ¿no? Son 6 por 3, 18. 18 más 8. ¿Sí? 18 más 8. 16, 26. 26 tercios. O sea, ese es el área, el valor de esta área que habíamos puesto acá nosotros para esa parábola entre 1 y 3. Esa área igual a x cuadrado. Esa área mide 26 tercios. Ahora, este es un ejemplo, bueno, que se puede seguir, ¿no? Aquí no hay nada extraño, salvo que hay que recordar cosas que vienen de cursos anteriores en matemática, ¿no? Pero aún así uno ve que tiene sus complicaciones y también se da cuenta que si esto en vez de x cuadrado fuera x cubo, aquí aparecerían sumas de la fórmula que habría que recordar es la suma de los cubos. Ahora, esto uno lo puede recordar la suma de los n, la suma de los cuadrado, pero la suma de los cubos ya es más difícil que se tenga en la memoria. Habría que recurrir a un libro y ver cuál es la fórmula. Y así sucede si esto crece. Entonces, claro, es interesante el ejemplo, porque de alguna manera da cuenta cómo opera la definición, pero en términos prácticos esto no uno lo hace muy a menudo. Pero hay que hacerlo una vez porque refuerza más o menos la idea de lo que significa una integral. Otra cosa que me tiene que decirme a mí el tiempo, ¿no? De repente me voy a estar pasando. No, aún no lo hemos pasado. Esto termina a las 11:10. Estamos bien. A ver, voy a conversar con la profesora Karina Matamala y para que mañana les vuelva a ver estos conceptos y le haga algún ejemplo de lo que están hechos en la guía de ejercicios. Bueno, otra cosa hay que mencionar ya que alguien hizo un comentario. A ver, cabros, creo que los que no les enseñaron a derivar. Uy, eso no me lo comentaron, ¿no? Profe, ¿Sí? lo que pasa es que el semestre anterior, una sección con una profesora, ¿Sí? la profesora no alcanzó a pasar derivadas. Entonces, Uy. eso era lo que no se mencionó antes. Uy. Mire, ¿sabe lo que sucedió? Les comento en estos 2 minutos. Nosotros habíamos pensado con la profesora Andrea, que está a cargo de la otra sección, repasar un poco, porque cuando hicimos ambos este curso el año pasado, veníamos o sea, el año pasado, comienzo pandemia, veníamos de la huelga anterior. Bueno, a lo mejor ustedes no habían ingresado a la universidad, pero veníamos de una huelga anterior en que todo se atrasó. Entonces, en este curso tuvimos que incluir derivada, pero la semana pasada habíamos pensado en hacer un pequeño repaso de derivada, pero
ella me dijo que había consultado con una profesora que había dictado cálculo 1 y le había dicho que habían pasado derivada. Entonces quedamos nosotros conformes. Bueno, si ya vieron derivada, aquí en realidad las vamos a usar, pero en el sentido técnico, digamos. Profe, Pero si algunos no tuvieron eso, habría que pensar, lo voy a comentar con la profesora, ¿no? Para ver si hacemos un repaso especial, en fin, una hora extra. profe, Sí, dime. Profe, lo que estaría pasó bueno. que con esa profesora de cálculo, ella tuvo muchos problemas de conexión. Tuvimos varias semanas sin tener clases. Ah, me De imagino, hecho, claro. profe, Sí, no. claro, Ahí se eso complican las cosas. fue- Yo afortunadamente nunca, hay que tocar madera, ¿no? Como dicen, ¿no? Toc, toc, toc. Nunca he tenido problema de conexión. Creo que una vez me pasó, una vez el año pasado, digamos, de todas las clases que se hicieron, serían unas 100 clases, quizás más. Nunca tuve problema con. Pero claro, suceden, hay conectividades que son débiles, que se caen, en fin. Pero lo vamos a resolver, ¿eh? No se preocupen, lo vamos a resolver. O sea, vamos a repasar lo que es necesario repasar de derivada. Si hay que hacer un repaso más profundo, lo vamos a hacer, así que no, por eso no se preocupen. Y les puedo comentar así como paréntesis, ¿no? Uno en matemática puede, porque la derivada y la integral, como recién les mencioné, son conceptos que uno se derivan del otro, son como operaciones inversas. Entonces puede partir con uno u con otro. O sea, en ese sentido, podemos avanzar mucho en integrales, ¿ya? Sin necesariamente conocer derivadas. Pero va a llegar un momento en que las derivadas no van a ser muy útiles porque van a hacer la vida más fácil, como también recién les mencioné. Entonces, en ese momento vamos o si algo planificamos antes con la profesora, también según el criterio que ella tenga o la experiencia que ella tenga en estos casos, si podemos hacer alguna sesión en que repasemos la derivada, lo vamos a hacer, no hay problema. ¿Mm? Así que estén tranquilos, yo por algún correo le digo qué es lo que hemos determinado y lo hacemos así. Ahora, claro, los que lo vieron, bueno, le va a servir de repaso. Los que no lo han visto, le va a servir para conocer eso, ¿no? De hecho, si yo les mostrara aquí, a ver, en mis apuntes, pero tengo que volver acá, 2021, cálculo 2, apuntes de clase, tenía se lo voy a compartir, esto fuera, esto compartir, acá. ¿Se fijan? Ustedes pueden ver acá que yo tenía un apunte clase 0 que lo había llamado. ¿Ya? Donde íbamos a ver el problema en las derivadas de funciones. Ya había escrito bastante al respecto, pero claro, lo dejé allí porque entendí en ese momento que no era necesario hacer un repaso, pero. Y son muchos los que tuvieron esa situación. ¿Cómo saberlo? A ver. Como la mitad debemos ser, más o menos. Tú, por ejemplo, estás, Nacho, en esa cuestión, en esa situación, ¿cierto? Exacto. Ya. Como la Igual. mitad porque el año pasado teníamos dos profesoras
Y una hizo las clases y terminó todos los ramos y la otra no, pues, por las faltas que todo el problema de conexión. Así que más o menos la mitad deberíamos tener el mismo problema. Ya. Ya. Pero, profesor, ¿Sí? Cris. puede hacerla grabando algunas como mini sesiones, explicando la materia para que no tenga que interrumpir sus clases. O sea, no sé, Ah, ¿les parece bien eso a los que no? que para que no interrumpa sus clases, ¿no? Sí, profe, Total. buena idea. Claro, ya. Ya. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Como digo, tengo que pensar en qué momento eso es imprescindible ahí hacerlo antes. Sí, es más fácil porque yo lo grabo a cualquier hora y después lo subo. ¿Mm? Sí. Ahora, no es tan complicado porque, como le digo, yo uso mucha tecnología en ese sentido. O sea, el cálculo derivado lo hacemos directamente en programas. Quizás para mostrarle una idea, para que no se alarmen, digamos. Es el único sentido que tiene estos comentarios que le hago. A ver. Veamos aquí ese programa que yo vamos a compartir la pantalla. Ok. Primero, parece que tengo que llegar al programa. Tengo que llegar al programa y si Matai ¿por qué no? Simbolado, aquí está. Ya. Compartimos pantalla y mostramos. Este programa Symbolab. Uno llega a Symbolab en el buscador y aquí, por ejemplo, soluciones, tiene gráfico y soluciones. Aquí todo un cálculo, ¿no? Y ya podemos aprovechar también de indicarle cómo funciona. Si yo quiero ese integral, pincho integral. Mira, hagamos la misma de nuestra. Entre 1 y 3 era, ¿no? Entre 1 y 3 de x cuadrado. Uno aquí marca x cuadrado, le coloca dx, tal como le escribe en la pizarra, ir. Y esto, devora un poquito. Oh. ¿Por qué no? Ahí está trabajando. Trabaja. Y le da la respuesta acá. 26 tercios. ¿Se fija? Entonces lo mismo uno hace con las derivadas. Las derivadas están puestas aquí. Uno pincha derivada, le coloca la función y le da el valor de la derivada. O sea, eso lo vamos a usar con mucha frecuencia. En un momento vamos a decir, mire, este es el concepto, así se encuentran las integrales, pero ahora, para hacer un cálculo directo de una integral, damos el método también, todo lo que hay que ver, pero ya en la práctica, cuando ustedes tengan que resolver una integral, y sobre todo en las pruebas, van a recurrir a programas, ¿cierto? Lo mismo vamos a hacer en derivada, para aquellos que no lo han visto. O sea, no es una cosa tan complicada entonces. Si yo les grabo alguna clase derivada, una o dos clases, las colocamos acá y ahí resolvemos la situación. O sea, no se preocupen, no hay ningún problema de que algunos van a sentir de que están en desventaja con sus otros compañeros, al menos al momento de dar las pruebas. ¿Mm? Que ya ha pasado suficiente tiempo para tener todo el día. ¿Ustedes tienen clase a continuación? No, ¿En este profe. periodo? ¿No? No, Yo profe. tampoco, profe. ¿No? No. Yo tampoco. No. Ah, ya. No, es que a lo mejor me estoy excediendo y vamos a parar la grabación solo simplemente para